Buenos días con todos. Muchas gracias por acudir a esta última taller, última conferencia de neuralgia del trigémino. Agradezco mucho las palabras de Mario. Eh, sí, para los que estén interesados, hemos de poder, ya me coordino con la sociedad para subir este trabajo que hicimos en colaboración con varios colegas del hospital de Eugenio Espejo y los alumnos del posgrado que para esta altura ya son también colegas nuestros. Si tienen tal vez interés de tener el libro en forma física, está en la Universidad Católica, en la imprenta. El valor es de $25. Ese precio lo puso la universidad, no tengo nada que ver yo con eso, porque ellos se encargan de la impresión. Muchas gracias por las felicitaciones que recibí en el chat. Es simplemente un trabajo con mucha humildad y el hecho de hacer algo por la sociedad y algo para poder contribuir en el tratamiento o en las lecturas de tratamiento de dolor. Sin más, quiero comenzar. Como ya también mencionó Mario, la neuralgia del trigémino más bien es una patología común. Nosotros cuando estamos en la práctica que no tiene que ver con dolor, no hacemos tanta referencia a esta patología porque pensamos que es muy rara, pero más bien es bastante más frecuente de lo que imaginamos. Como definición, la neuralgia del trigémino es una dolor unilateral que se presenta en un lado de la cara, casi siempre unilateral, y está relacionado o se describe como una descarga eléctrica de breve aparición y desaparición repentinas, pero con una intensidad importante. Describen los pacientes de 8 a 10 y algunos incapacitante. Está limitado a una de las ramas del trigémino, más comúnmente a la rama mandibular, pero puede presentarse en cualquiera de ellas, oftálmica, maxilar o mandibular. Y muchas veces está desencadenada por estímulos considerados inocuos, como cepillarse los dientes o masticar alguna goma, alguna cosa así ligera, incluso cuando hay periodos de hablar mucho tiempo en alguna conferencia o que necesiten tener como trabajo el hablar por largos periodos de tiempo. Incluso esos son relacionados con estos descargas de dolor en un lado de la cara. La epidemiología, si bien se presenta, como decimos en forma frecuente, se ve que es el 89% de todas las dolores faciales. Obviamente habría que hacer el diagnóstico diferencial, pero este es típicamente relacionado con una de las partes laterales de la cara y el maxilar, y la mandíbula, perdón. Tiene una prevalencia anual de alta y se presenta con mucha más frecuencia o con una frecuencia mayor en mujeres, con una proporción de 3 a 2. La edad más notable es a partir de los 50 años, aunque se ve que hay un 35% que se presenta en personas menores de 50 años. La mayoría de peces se presenta con un poquito más de prevalencia en el lado derecho, en un 57 a 60%, y el resto en el lado izquierdo. Muy pocas veces es bilateral y puede ser una causa de diagnóstico diferencial. Se presenta en 4 de 100,000 habitantes por año y las ramas que están afectadas es la maxilar como un poquito mayor en el 44%, la oftálmica en el 20% y la mandibular en el 36%. El hecho es de que muy pocas veces el dolor de neuralgia trigémino es de dos ramas conjuntas. Siempre o la mayoría de veces es de una de las ramas que hemos mencionado. Solo para recordar la anatomía, el nervio trigémino es el quinto nervio de los pares craneales, emerge del tronco encefálico y tiene dos emergencias, una real y una aparente. La real o la que está dentro de la protuberancia, ustedes recuerdan que es más o menos a nivel de la parte alta de la protuberancia y sale o emerge a través del agujero oval.
tiene dos ramas sensitivas que son la oftálmica y la maxilar, y una mixta que es la mandibular, que es sensitiva y motora. El trigémino llega a la parte externa de la cara a través del ganglio del gácero, y ahí emite sus tres ramas. Este de acá es el ganglio del gácero, y aquí sale la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular, que como ustedes ven es mixta, con la parte más delgadita que es motora. Para recordarles también un poquito más la anatomía de las regiones que inerva este quinto par craneal. El nervio oftálmico emerge del cráneo por la fisura orbitaria superior y discurre por el techo de la órbita, donde da sus ramas nasal, frontal y lagrimal. Conduce información sensitiva al cuero cabelludo y la frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y partes de las meninges. Hay que recordar que este nervio no va hacia la región occipital y del oído o de la oreja tampoco, y entonces también este es un signo o un detalle que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico diferencial. La rama maxilar es que atraviesa o emerge por el agujero redondo mayor para pasar a la fosa arterico-palatina, en la que se divide y conduce la rama sensitiva al párpado inferior y la mejilla, el dorso y la punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal, el paladar, el techo de la faringe y los senos maxilar, etmoidal y esfenoidal. Y por último, la rama mandibular, que emerge o atraviesa o sale a través del agujero oval para llegar a la fosa cigomática y dividirse, conduce información sensitiva al labio inferior, dientes inferiores, ala de la nariz, barbilla, y la parte proporciona la sensación de dolor y temperatura de la boca, sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, acompañado de la rama lingual y en la parte posterior, como ustedes recuerdan, es exclusiva del glosofaringio. Entonces, esta distribución es típica del nervio trigémino, y de acuerdo a esta distribución podemos ver cómo está clasificada el dolor y ver qué rama está afectada en el paciente. La neuralgia del trigémino se clasifica en tipo esencial, o la más común, o la que nosotros tenemos como mayor distribución, y la atípica, que es secundaria a una lesión. La esencial se distribuye en la distribución de una de las ramas que hemos descrito anteriormente, y que con más frecuencia, como les mencioné, es la maxilar y mandibular. Muy pocas veces es la oftálmica, pero que es como la más grave, porque afecta obviamente a parte del ojo, muchas veces a lo que tiene que ver con la visión. La típica secundaria a una lesión, que tiene que ver generalmente a un tumor, traumática posherpética, y muchas de las veces está relacionada a la esclerosis múltiple. La etiología, la mayoría de veces, está causada por compresión del nervio trigémino debido a una compresión externa a través de la arteria que acompaña el nervio, y produce una desmielinización axonal. Y cuando esta pasa así, o cuando es producto de una desmielinización axonal, se puede o se supone o tiene con mucho que ver con la esclerosis múltiple, una lesión terminal o una lesión herpética. La arteria, como ustedes ven aquí, pasa a través o conjuntamente por la parte superior del nervio trigémino y lo comprime y causa diferente tipo de dolor de acuerdo a la localización expresa del sitio en donde está haciendo la compresión. El cuadro clínico, pues lo mencioné en el concepto. Es un cuadro clínico que se relaciona con una intensidad severa, en general 8 a 10, algunos pacientes obviamente en el momento del cuadro severo lo dicen más de 10, no pueden ni siquiera
abrir la boca, no pueden hacer nada, ni siquiera pasar líquidos. Incluso los líquidos un poco son los que por el frío ocasionan un poco más de intensidad del dolor. La localización es unilateral, no pasa la línea media y está limitada obviamente al territorio del trigémino. La duración es breve, pero como es una de 10 a 12 segundos, pero como es tan repetitiva, esto ya en los pacientes se hace continua o menciona como continua por lo menos unos 20 a 30 minutos, lo cual les incapacita y no pueden hacer mayor cosa. El inicio es paroxístico con periodos de remisión muy pocas veces importantes cuando ya el dolor se hace inclusive continuo durante un tiempo en donde no se establece el diagnóstico. El tipo es como sensación de descargas eléctricas de sensación quemante. El paciente lo describe así y tiene mucha sensación de alodinia. Esto es importantísimo de establecer como referencia. El diagnóstico, los requisitos mínimos para una posible neuralgia del trigémino son la distribución del dolor dentro del territorio facial e intraoral del nervio trigémino con un carácter tipo paroxístico. Hay que tomar en cuenta la edad, el territorio, el tipo de dolor, el comienzo. Muy típico es que el dolor entre los accesos de este tipo de dolor tipo gatillo, pero como son tan seguidos, a veces el paciente lo cataloga como un dolor continuo durante todo el tiempo que presenta el dolor. La persona que examina debe cerciorarse de que el dolor no se extienda al tercio posterior del cuero cabelludo, de la oreja, el ángulo de la mandíbula, porque estos territorios están inervados por nervios cervicales y ya podría establecerse un tipo de diferencia. La división de la neuralgia trigémino en la división oftálmica o la lengua tiende a considerarse una indicación de neuralgia del trigémino de secundaria a una enfermedad neurológica importante que podría darnos una referencia de qué pasa o cuál es la enfermedad que causó la neuralgia, ¿no es cierto? El dolor que califica a la neuralgia del trigémino tiene un carácter paroxístico. El inicio y la terminación bruscos son inconfundibles, mientras que la descripción real puede variar. Las características típicas de este dolor deben ser como una carácter de dolor breve, repentino, pulsátil, similar a una descarga eléctrica y un dolor intenso. Los síntomas dolorosos son prácticamente o son de frecuencia unilateral y cuando se acompaña de lesión bilateral, que suele ser muy infrecuente o muy pocas veces, hay que relacionarlas con esclerosis múltiple. Y ahí un poco el diagnóstico y el tratamiento varía bastante en lo que tiene que ver con el tratamiento. El dolor desencadenado se respalda, provocado por mecanismos inocuos, como les mencioné al inicio, y esto provoca que el paciente sienta disgusto incluso con la higiene bucal. Incluso sonreír o hablar son cosas que dificultan el diagnóstico o la acción para el paciente. Las zonas de activación de la neurología de trigémino se encuentran con mayor frecuencia en la parte central de la cara o alrededor de la nariz y boca, el pliegue nasolabial y la mayoría de los pacientes refieren que incluso sonreír, como les mencioné antes, incluso la limpieza oral es bien limitada y bien difícil de realizarse. Básicamente, el diagnóstico diferencial se hace con este algoritmo o el diagnóstico se hace con este algoritmo que está en la última clasificación de las cefaleas porque la neuralgia del trigémino es clasificada como un tipo de cefalea. Obviamente, cuando el recorrido está específico del nervio, lo podemos clasificar como neuralgia. Entonces, aquí está, si nosotros tenemos una lesión unilateral, ya se podría pensar que es neuralgia del trigémino.
las características que determinan este dolor, como la localización, el tipo de dolor y la recorrido del nervio, hacen posible que sea una neuralgia trigémino. Y conforme se va avanzando con el descartando las diferentes patologías y como el inicio y la terminación, pues determinamos a que sea un dolor clásico de neuralgia trigémino o un dolor de localización o de tipo secundaria de la neuralgia. Y por último, o para terminar esta parte de primera, es el diagnóstico diferencial. En general, no podemos hacer el diagnóstico diferencial con las cefaleas del trigémino autonómicas que determinan que son síntomas, o se puede diferenciar de la neuralgia porque las cefaleas autonómicas presentan o se acompañan de síntomas neurovegetativos que son de mayor duración sin la mejoría con la carbamazepina. Como hemos de ver con el doctor Arias, uno de los tratamientos específicos de la farmacológico, sobre todo, es la carbamazepina. En estas cefaleas no tienen ningún tipo de mejora con este tipo de medicamentos. El dolor es menos intenso que la neuralgia y siempre es en el recorrido superior del recorrido que relaciona con los oftálmicos. La neuralgia del glosofaringio básicamente establece el diagnóstico diferencial por las zonas del dolor. Es decir, el glosofaringio estaría el dolor en la base de la lengua, las fosas amigdalar, el ángulo mandibular y el oído, sobre todo, y podría acompañarse de síncope o bradicardia que no se presentan en la del trigémino. Y otros dolores craneofaciales que fueron secundarias a estructuras craneofaciales, específicamente de estructuras o de enfermedades odontológicas que pueden incluir la articulación mandibular, temporomandibular, en donde el dolor es difuso, no es así penetrante y en descargas como en la neuralgia. No hay no hay síntomas de lesión nerviosa específica y son signos que pueden estar asociados con una inflamación o una infección asociadas. Y una cosa que es importantísimo destacar en los dolores, estos tipos de dolores que pueden estar acompañados de enfermedades odontológicas y son la causa principal de este tratamiento, porque lamentablemente los odontólogos no establecen un diagnóstico diferencial adecuado y muchas veces las complicaciones de este tratamiento de endodoncias, de frecuentes curaciones y bloqueos del nervio mandibular puede ocasionar que la neuralgia del trigémino sea una de las complicaciones de este tipo de tratamientos. Y ya mucho después de que el paciente no mejora incluso hay pacientes que han sido extraídos todos los dientes, incluso las muelas, pensando que esa es la causa y el paciente presenta neuralgia y presenta dolor. Y después de un poco de tratamientos de este tipo, recién nos derriban a nosotros. Em, Esta es la parte primera que quería como introducción para que el doctor Luchito Arias nos comparta lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Solo déjeme dejar de compartir, porque hay un problemita con... Ahí estamos, listo. Listo.
Bueno, ya le presentaron al doctor Luis Arias. Él lamentablemente ya no está trabajando en una institución pública, estaba trabajando en el hospital